No podemos tener empresas que sean súper felices, con un tremendo grado de bienestar y que estén perdiendo plata, si eso tampoco es sostenible. Muchas veces el bienestar para un equipo de trabajo es distinto que para otro y por lo tanto tienes que empezar también a impulsar iniciativas que entiendan y respondan a esta diversidad. También está bien comprobado que el liderazgo femenino y el liderazgo masculino tienen sus diferencias. No es uno mejor que el otro, son súper complementarios. Y mientras más consciente sea yo de lo que a mí me sucede bajo ciertas situaciones o ciertos contextos, yo también me puedo gestionar de mejor manera para gestionar a otros. Nunca haga copy-paste de lo que funcionó o le dijeron que funcionó en otro lado. Todas las organizaciones somos distintas, la receta que funcionó en Coca-Cola no necesariamente funciona en mi empresa. Hola, ¿cómo estás? Soy Pablo Fuenzalía y te doy la bienvenida a Open Mind, el podcast donde las conversaciones abren posibilidades. Cada episodio es una invitación a mirar con otros ojos temas que suelen quedar fuera de la agenda diaria. Desde la ciencia y la experiencia abrimos preguntas que incomodan, inspiran y habilitan nuevas formas de hacer empresa. Hoy vamos a conversar sobre el futuro de las organizaciones. El futuro donde el bienestar, la flexibilidad y la conciencia en el liderazgo dejan de ser un beneficio para convertirse en una forma de trabajar. ¿Qué necesitan las empresas para evolucionar de verdad? ¿Cómo se construyen ambientes donde las personas puedan equilibrar vida y trabajo sin sacrificar resultados? ¿Y qué implica liderar desde un enfoque humano, flexible y consciente? Antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y seguir aprendiendo juntos. Te invito a quedarte. Partimos. Hoy me acompaña una invitada que se ha dedicado a construir organizaciones más humanas, más equitativas y más preparadas para los desafíos de hoy. Alejandra Soto es gerente de capital humano en Caja La Araucana. Es ingeniera civil industrial, MBA y posee diplomas en finanzas y coaching ejecutivo. Tiene más de 20 años de experiencia en estrategia, recursos humanos, transformación cultural y control de gestión. Su trabajo ha impulsado políticas de conciliación, igualdad de género, flexibilidad laboral y bienestar integral. Bajo su liderazgo, La Araucana ha sido reconocida por avanzar en inclusión y participación femenina en puestos de liderazgo, alcanzando el lugar número 15 en el ranking IMAD 2025. También han sido premiados entre las 10 empresas más felices del ranking Building Happiness The Book, reflejando su compromiso con una cultura moderna, equitativa y centrada en las personas. ¿Algo más? Sí. Es una destacada speaker en diferentes foros que tratan estas temáticas. La invité para conversar sobre el futuro de las organizaciones y sobre cómo el bienestar, la flexibilidad y el liderazgo consciente están redefiniendo la manera en que trabajamos. Y para todos los temas que salgan en esta conversación. Bienvenida, Ale, ¿cómo estás? Hola Pablo, muchas gracias por la invitación. Feliz de que estemos juntos conversando. Espero que de acá digamos cosas que incluso no habíamos pensado. Que esa sea la idea. Me encanta. Entonces, sobre esa base, Alejandra, y solo para dar un inicio a esta conversación, en una pregunta concreta y un poquito más amplia y pensando en el futuro de las organizaciones, ¿cómo definirías tú un nuevo futuro del trabajo que muchas organizaciones hoy están intentando construir? Qué interesante tu pregunta, porque yo creo que todos los que estamos involucrados en los temas más asociados al trabajo hoy en día miramos el futuro como con cierta incertidumbre, qué es lo que va a pasar. Para mí, y como más que una definición, tal vez una caracterización de cómo yo siento que viene el futuro del trabajo, viene desafiante por un lado, tremendamente desafiante por las cosas que están sucediendo, incierto también, con cierto grado como de incertidumbre, no sabemos bien qué es lo que va a pasar, el contexto geopolítico, el contexto tecnológico, el contexto social, pero también creo que el mundo del trabajo viene muy entretenido y interesantísimo también vivir en este momento desde un área de recursos humanos, ser testigo de cómo ha ido evolucionando el mundo del trabajo en estos últimos años. Yo no soy una persona que haya nacido en el mundo de los recursos humanos, yo partí en el mundo de estrategia corporativa, soy de formación ingeniera, partí en el mundo de estrategia corporativa, consultoría, control de gestión,
Y en algún punto de mi vida dije, bueno, me gusta mucho el tema con las personas, me hace sentido también trabajar más cerca de las personas en las organizaciones y tomé la decisión consciente de irme hacia el mundo de recursos humanos. Pagué por ahí el noviciado también con la pandemia, porque fue justo como en esa época, pero hoy me siento súper privilegiada de ser testigo, como te decía, de la evolución que ha tenido el rol de recursos humanos en las empresas. Y justamente por lo que me preguntan, o sea, ¿cuál es el futuro del trabajo? ¿Cómo las empresas nos empezamos a preparar? No solamente nosotros desde adentro, sino que también a nuestros trabajadores para enfrentar estos desafíos futuros que vamos a tener. Y en concreto yo veo por lo menos 3 como tremendos desafíos del mundo del trabajo que son bien interesantes de analizar. Por un lado, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. O sea, realmente cómo está cambiando el paradigma de la concepción del trabajo hoy en día con la irrupción de la inteligencia artificial, qué puestos de trabajo van a dejar de existir el día de mañana, qué nuevos trabajos van a aparecer, qué tipo de competencias vamos a tener que ir desarrollando en el futuro para convivir con esta inteligencia artificial dentro de las organizaciones, dentro del negocio y también dentro de las funciones. Entonces, para mí el tema de la inteligencia artificial es tremendo desafío futuro, muy interesante. Todavía no sabemos bien cómo va a ir cuajando toda esta ecuación una vez que ya la inteligencia artificial se masifique aún más. Así que yo creo que ahí el mundo de tecnología, inteligencia artificial es temón. Pero también hay otros elementos que se conjugan junto con este tema de las tecnologías y que hacen que este escenario esté más entretenido todavía. Cómo hoy día las empresas empiezan a hacerse cargo del bienestar de sus trabajadores y sus trabajadoras. Yo creo que también ha habido una evolución interesante desde asegurar primero las condiciones de seguridad laboral, que es necesario asegurar como parte de la normativa también que tenemos en Chile, pero después fuimos a clima organizacional, después hablábamos de compromiso, en algún minuto empezamos a hablar de felicidad organizacional, y a mí me gusta mucho el concepto de bienestar organizacional, me gusta mucho abordar el cuidado o la preocupación por las personas de una manera más genuina, preocupándonos del bienestar de las personas también en la complejidad que esto implica, porque no es solamente estoy contento en el trabajo porque tengo buenas relaciones interpersonales con mis colegas, con mis compañeros de trabajo, sino que también siento que me cuidan, siento que si tengo un problema en la casa van a poder empatizar con eso, porque también se está desafiando toda esta línea entre lo personal y lo laboral. Hoy en día los problemas que tenemos nosotros en la casa nos afectan en el trabajo inevitablemente y por lo tanto muchas empresas estamos avanzando también en dar herramientas o planificar programas y tener contención y apoyo para personas que están viviendo situaciones personales complejas y que obviamente eso tiene una repercusión en el trabajo. Entonces, las tecnologías, en primer lugar, entretenidísimo, el cómo también estamos abordando el bienestar de los trabajadores y cómo eso también reformula la mirada del trabajo, también me parece un elemento interesante. Y en tercer lugar, me gustaría mencionar que hay un elemento que también me gusta mucho, que está surgiendo con mucha fuerza ya desde hace algunos años, pero principalmente este último tiempo, es la diversidad. Es cómo empezamos a crear equipos de trabajo en el que las distintas miradas, las distintas visiones se transforman en un valor y no en un conflicto. Y cómo preparamos también a los equipos de trabajo a saber convivir entre distintas generaciones, mujeres y hombres, personas con distintas formaciones, con distintas creencias, distintas maneras de ver el mundo y la vida. Creo que aprender a gestionar la diversidad como una ventaja competitiva y sacar máximo provecho de ella para buscar soluciones innovadoras, para crear soluciones distintas, también hoy día es un tema que las empresas están incorporando y que han estado también impactando la forma en que miramos el trabajo. Entonces, en resumen, el futuro del trabajo, interesante, desafiante, pero interesante y muy, muy entretenido. Bueno, yo me entretengo escuchándote y tengo que poner un tema. A ver, hagamos un zoom en el tema del bienestar. A mí, igual que a ti, me encanta el bienestar organizacional y creo que tiene un montón de aristas. Estoy absolutamente convencido de que las empresas que pongan como pilar estratégico el bienestar van a tener una tremenda ventaja competitiva y es más, juzgo que aquellas que no se hagan cargo van a tener un montón de problemas. Todos los indicadores nos muestran de grandes
indicios de burnout, una pandemia de burnout, de falta de seguridad psicológica en las organizaciones. Aún así, mi experiencia haciendo consultoría, tú estás en una empresa y la estás liderando y por lo tanto te veo muy comprometida, yo me encuentro con muchas empresas que todavía miran el bienestar como casi algo de moda, como que no lo ponen como un pilar estratégico, como que sienten que están orientados a los beneficios de las personas y no realmente al clima organizacional, a la seguridad psicológica, a la manera en que llevamos las relaciones adelante. Primero quiero saber, ¿compartes conmigo esa mirada más global? Y segundo, saber qué hiciste tú que finalmente entiendo que en la Araucana lograste instalar esto como un pilar estratégico. Sí, pues coincido 100% en tu planteamiento de que esto es un desafío y mirarlo también nos desafía a nosotros mismos a decir qué tan convencido estoy yo de que esto es una realidad. Pues. Y una vez que uno se convence, tenéis que salir a convencer al resto. No es fácil, no es una tarea fácil. Yo interpelo a las áreas de recursos humanos en algunas de las instancias en que me han invitado a participar, a que este es una de las principales responsabilidades de un área de recursos humanos en las empresas, es instalar en la mesa directiva, ejecutiva, la importancia de preocuparse por el bienestar de las personas en las organizaciones. Y creo que hay suficientes estudios hoy en día que conectan el bienestar con la productividad y por lo tanto con los resultados. ¿Ya? O sea, no, tampoco creo que tengamos que volver atrás en volver a poner números sobre la mesa y decir, oye, pero es que esto tiene... No, hoy día hay una correlación directa entre trabajadores felices con altos grados de bienestar, trabajadores comprometidos y por lo tanto aumenta la productividad mejora los resultados. Alejandra, ¿por qué si existen esos estudios, si están puestos sobre la mesa, si racionalmente, voy a decir, sería una razón de negocio instalar el bienestar, hoy día es tan difícil? Porque es un proceso cultural, porque es un proceso de cambio lento, porque la gente se tiene que convencer y para eso lo tiene que ver, para eso lo tiene que vivir. Y hay muchas personas que durante muchos años han tenido la productividad y los números y las finanzas metidos en la cabeza como su principal, y que lo es una prioridad. No podemos tener empresas que sean súper felices, con un tremendo grado de bienestar y que estén perdiendo plata, si eso tampoco es sostenible. Entonces sí, es importante los resultados financieros, los resultados de negocio, pero ver el bienestar como un mecanismo para habilitar esos resultados, creo que ese es el cambio que tenemos que ir generando en las empresas. Y ahí, como te digo, la responsabilidad de las áreas de recursos humanos es tremenda. Porque sí, hay estudios, pero no solamente con estudios tú vas a convencer, tú tienes que comprobarlo, o sea, tienes que hacer pilotos, tienes que hacer programas de prueba, instalar estos programas en algunas unidades de negocio para ver y monitorear en el tiempo cómo van funcionando, ver los efectos. Muchas veces también las consecuencias del bienestar en los resultados se van perdiendo porque la conexión no es tan directa, sino que hay procesos humanos que suceden entre medio y que finalmente se tiene el resultado, pero puede venir alguien que no esté 100% convencido y decir, bueno, pero esto pasó porque las condiciones de mercado cambiaron, porque lanzamos un nuevo producto, un nuevo servicio y justo eso nos ayudó, porque tuvimos marketing, etcétera, etcétera. Bueno, ahí estamos, insisto, las áreas de recursos humanos para relevar el tema y decir, ojo, esto no es Claro. magia. Y mirando eso, y es una pregunta. Yo tengo la sensación, también trabajando, que diversidad se ha instalado mucho más fuerte y más rápido que bienestar. ¿Por qué? Y no quiero desacreditar lo relevante que es diversidad, pero ¿qué pasó ahí que permitió una instalación mucho más rápida, ágil, de gran impacto que bienestar? Bueno, en primer lugar, la ley de inclusión es una normativa. Hoy día las empresas no pueden eludirla. Hay temas con respecto a la evolución de esa ley, estamos aumentando del 1 al 2%, pero la normativa genera un piso, genera una base. Pero también pasó, creo yo, en el caso de la diversidad, a diferencia del bienestar, y es que el tema, por lo menos en el tema del posicionamiento femenino en las empresas, se impuso con mucha fuerza durante los últimos años. Hay una fuerza laboral femenina que hoy día está preparándose para asumir cargos de liderazgo. Hay un tema también como de justicia social. Tú dices,
Pues si la mitad de la gente somos mujeres, ¿por qué no estamos en la mitad de los puestos de Claro. tomas de decisiones? ¿Por qué no estamos en esos cargos importantes? El Bueno, cálculo es simple. el cálculo es simple, claro, no hay mucha lógica. Entonces pareciera ser un tema como que de justicia, y además hay mujeres y hombres que empiezan a mirar esto y dicen, parece que sí, parece que sí, que tampoco es moda, que esto es una necesidad. Las mujeres estamos saliendo de la esfera privada para meternos en la esfera pública y ser partícipes activos también del trabajo, de las políticas públicas, etc. Entonces se está moviendo el tablero. Yo creo que hay como un movimiento social que repercute también en las empresas, y por lo tanto es más fácil que eso también se manifieste en políticas y en programas específicos que impulsan las empresas. A diferencia del bienestar, que el bienestar todavía es algo que no hay tanto convencimiento, y que finalmente las empresas que lo impulsamos podemos dar testimonio de eso, y creo que eso es una forma tal vez de acelerar el proceso de que las empresas lo empiecen a ver, viendo casos reales, y viendo casos reales en los que impulsando el bienestar logres resultados financieros tremendos. Nosotros tenemos resultados históricos hace ya algunos años, y todo esto ha ido acompañado también de una estrategia que pone a las personas en el centro. Pero también yo creo que las empresas tienen que hacer ese ejercicio de manera como bien coherente y honesto. O sea, si a una empresa no le hace sentido hacerlo a la fuerza, es complejo también, porque se empiezan a levantar incoherencias, se empieza a perder la confianza. Te venden algo cuando tú postulas a una empresa y resulta que tú entras y te das cuenta que no, en realidad no es tan así. O sea, como que tal vez hay como una aspiración más que una realidad. Entonces yo creo que también hay una invitación a decir, nos hace sentido y lo queremos hacer, y impulsar como parte estratégica de nuestra mirada, de nuestra visión y de nuestro propósito, o es más como decir tú, una moda y que va a pasar. Cualquier cosa que no Claro. sea de convicción no va a durar en el tiempo. Claro, y te quería hacer, mira, tengo 2 preguntas, se me ocurren 400. Voy a ir tratando de, tenemos que lograr algo concreto, pero has puesto cosas bien interesantes. Tú, en tu desafío que hiciste en la Araucana, ¿pudiste generar ciertos KPI que muestren cómo esto que instalaste, cómo el bienestar impactó en la efectividad, impactó en los resultados? En la Araucana yo tuve, para ser bien clara y honesta, yo tuve bastante suerte, porque nosotros en la Araucana tenemos un directorio paritario desde hace varios años. Nosotros tenemos 43% de participación femenina en el directorio. Eso por estatuto hay asegurado una cantidad de participación femenina, y que eso ha ido permeando también al resto de la organización. Yo, en el rol de recursos humanos, que llegué en el año 2022 junto con que asume la gerencia general Francisco Sepúlveda, el actual gerente general de la Araucana, compartimos mucho esa mirada, compartimos la visión del bienestar, de la diversidad también, de la equidad de género, y por lo tanto fue parte de la estrategia desde el día 0 que yo asumí como responsable del área de recursos humanos. Teníamos tremendos desafíos también, porque era un área de recursos humanos que estaba muy transaccionalizada, estaba muy focalizada en lo administrativo, en lo operativo, y tuvimos que llevarla a un área mucho más socioestratégico del negocio, pero había una convicción, y yo creo que ahí eso es clave en las organizaciones. Y por eso digo, yo tuve suerte un poquito porque tenía un entorno que favorecía esta mirada y esta visión, pero yo sé que hay muchas empresas en las que la pega hay que hacerla desde mucho más atrás. O sea, Claro, aquí, convicción. Ahora, mantener esta convicción en el tiempo también es un trabajo. es un desafío Como dices sostenerla. tú, medirlo es tremendamente revelador, porque en el fondo tú te vas dando cuenta que la conexión, como te decía, entre productividad, resultados con temas de bienestar son directos. En nuestro caso, nosotros medimos a través de encuestas de clima y a través de ranking externo cada una de las unidades de negocio. Y eso también lo combinamos con la medición de los resultados de negocio de esas unidades. Entonces, para ponerte un ejemplo simple, nosotros tenemos 67 oficinas en todo Chile, y nosotros sabemos que las oficinas que tienen problemas de clima no les cuesta más llegar a los resultados. Es un hecho. Eso está ya comprobado y medido.
Ah, pero eso es excelente. Te hago Hay una una pregunta. correlación. Esa correlación que me parece súper interesante, ¿es estratégica para usted o tendría valor hacer un caso de negocio y empezar a hacer la movilización a través de lo que ustedes han hecho? Porque creo que no hay muchas empresas que hayan podido medir la correlación que existe entre clima, por ejemplo, y resultados. Los resultados de una unidad de negocio son fáciles de medir, la mayoría de las empresas lo hacen y el clima hoy en día también. Es cosa de juntar los números Y y con la medir inteligencia correlaciones. artificial, pedirle que nos Google entregue. Analytics, si le metes además, así te complejiza y te pongo como más elementos para alimentar también la imaginación de quienes nos puedan estar escuchando, pero si tú a eso le agregas, por ejemplo, evaluación de desempeño a los liderazgos, qué ¿Mm? nivel tienen los liderazgos de cada una de esas unidades y cómo eso también se correlaciona con el clima, porque eso también es claro. O sea, tú tienes un buen liderazgo, es muy probable que tú puedas generar buenas condiciones para que la gente esté contenta. Si tú tienes buenos liderazgos y eso, las evaluaciones de desempeño también lo miden. El clima, la productividad, los resultados, ya tienes el mix completo. O sea, ponte a hacer matemática y van a empezar a salir los números solos. Y si no, entra, anda a terreno, ve qué es lo que está sucediendo, haz un diagnóstico un poco más profundo. Porque eso también es un tema que yo recomiendo mucho. Visitar, conversar con la gente, entender qué es lo que está pasando dentro de los equipos de trabajo. Muchas veces el bienestar para un equipo de trabajo es distinto que para otro y por lo tanto tienes que empezar también a impulsar iniciativas que entiendan y respondan a esta diversidad. Para un equipo de trabajo, me acuerdo hace muchos años atrás nos tocó viajar a todas las sucursales y se trataba simplemente de vengan a arreglarme la puerta del baño. Llevo 3 años con la puerta del baño mala. No Claro, es solamente la puerta del baño, es que no me escuchan, es que no les exacto. importo. Ese, la puerta del baño y el no arreglo es un síntoma de algo más profundo, que tiene que ver con que no estamos viendo a las personas ahí, no estamos viendo sus necesidades más básicas, entramos a Maslow en algún sentido. Absolutamente, entramos a Maslow y cuando la base de la pirámide no está resuelta, tú no puedes aspirar a hablar de cosas más elevadas. Claro. Ale, dejaste algo a aplazar que yo no puedo permitirme que pase colado y quiero entender. Tú dijiste que una de las cosas que habías tenido suerte en la Araucana para instalar el bienestar como un eje estratégico y también la equidad tenía que ver con la conformación del directorio, la paridad entre hombres y mujeres del directorio que era por estatuto. Cuéntame un poco más porque me pareció súper interesante ahí. ¿Cuál es tu mirada? Cuando hay más mujeres es más fácil, los hombres somos muy llevados a ciertas ideas más tradicionales a la antigua y no logramos ver, nos cuesta escuchar. A ver, ¿qué ves tú? Yo creo que por un lado, cuando un directorio es diverso, ¿Mm? eso naturalmente cascadea, le llamamos nosotros, pero baja hacia las distintas líneas ejecutivas. Y cuando tienes mujeres en directorio, tú instalas visiones distintas. También está bien comprobado que el liderazgo femenino y el liderazgo masculino tienen sus diferencias. No es uno mejor que el otro, son súper complementarios. Entonces, cuando tú logras en un directorio tener equilibrios de visiones, entonces tú eres capaz también de buscar soluciones mucho más eficientes, mucho más efectivas. Y si eso está a nivel de directorio, que es la máxima autoridad dentro de una empresa, hacia abajo es muy posible que también se vaya replicando de manera muy natural, porque somos seres que repetimos comportamientos y que observamos y nos modelamos en función de lo que vamos viendo. Entonces, si eso sucede a nivel directorio, es muy posible que la primera línea también tenga esa apertura y que de ahí hacia abajo los equipos también valoren mucho más la diversidad y el complemento, como te digo, entre lo femenino y lo masculino, que no es necesariamente hombres y mujeres. La energía femenina y la energía masculina es muy complementaria. Entonces, en los equipos de trabajo, cuando tú logras esa conexión y logras sacar lo mejor de ambos mundos, logra resultados muy potentes. Y cuando el directorio tiene esa composición, hacia abajo se da naturalmente, que es lo que nos pasa a nosotros hoy día. A mí me gusta lo que trae en el sentido de que lo hemos visto incluso en podcast atrás, que cuando el directorio, el gerente general, la primera plana ejecutiva, el área de personas están coherentemente, voy a decir, con la estrategia bien definida, un pilar estratégico, ya sea diversidad, sea bienestar, ambos, etcétera, en automático todo se facilita. Mira, a mí me pasó que estuve hace un año atrás o 2 años atrás en Women in Mining, porque con
con Marcela, con mi socia de vida y de los negocios, hacíamos algunos talleres. Ella me invitaba a hacer algunos talleres para equidad. Resulta que nos invitaron al cierre del año y vimos una presentación del grupo CAP donde tenían absolutamente estudiado todo el impacto de la incorporación de la mujer en sus empresas y los datos que tenían. Yo dije nuevamente hay que hacer un caso de negocio. Eran evidentes las correlaciones que habían sacado, que en la medida que incorporaban más mujeres, los resultados mejoraban. Entonces me gusta ponerlo más allá de hombres y mujeres, energía femenina y masculina, pero también ir integrando la diversidad. Así que los datos parece que están. Solo necesitamos empezar. ¿Cuál fue el problema más grande con que te encontraste en estos años que llevas en la Araucana, que te desafiaron más para poder llevar esto adelante? ¿Qué podemos aprender contigo de eso? ¿Tú te refieres respecto a temas de equidad o más en general? En general, con respecto a bienestar, equidad y lo que estamos conversando, incluso le voy a poner un nombre que todavía no conversamos, liderazgo consciente, que lo hemos esbozado, pero no lo hemos puesto así como una gran distinción. Mira, nosotros, bueno, como te comentaba hace un rato, yo tomé el área de recursos humanos en el año 2022, después de una etapa en que la empresa había estado post acuerdo de reorganización judicial, o sea, una casi quiebra. Tuvimos 7 años la empresa como un poco muy focalizada en ordenarse internamente, en mejorar su solidez financiera. Y yo me acuerdo que una invitación muy bonita que me hace el gerente general Francisco, cuando yo recién asumo, es: vamos a visitar todas las sucursales, vamos a conversar con la gente, ¿cómo están? Y viajamos, me acuerdo, durante 4 meses junto con la gerente de comunicaciones de asuntos públicos, la Lorena Norambuena. Nos tocó visitar las 67 sucursales, viajamos literal de Arica a Punta Arenas, con un costo personal tremendo, porque eso de verdad fue bien complejo. Pero nos encontramos con un poco lo que te comentaba hace un rato. No todas las personas tienen las mismas necesidades. Y la forma en que tú logras que esa persona esté conectada con el propósito de la organización, que esté motivada, que esté contenta trabajando y que por lo tanto sea productiva, etcétera, etcétera, los mecanismos pueden ser muy distintos con una persona y con otra. Y creo que ese aprendizaje de haber viajado, de haber tenido conversaciones con las más de 1000 personas que tenemos en la organización, entender cuáles son sus dolores, entender con cuánto venían también de arrastre de la historia que habíamos vivido como organización en ese periodo que estuvimos financieramente muy mal, primero nos inspiró y dijimos, bueno, aquí tenemos que hacer una pega de lujo con esta gente, se lo merece, tenemos que volver a poner a las personas en el centro, pero además porque somos una empresa de servicio y una empresa de servicio tiene básicamente todo su capital en las personas, por lo tanto, claro. También es una decisión estratégica también para el negocio. Y ahí yo te diría que a partir de ese insight, nosotros los siguientes años, ya 2-3 años, que seguimos respondiendo a esas necesidades que descubrimos y que conocimos a través de las conversaciones directas con las personas. Entonces, ¿qué puedo recomendar yo? Esto de las conversaciones con la gente es tan importante, se nos olvida de repente ser gerentes de escritorio o líderes de escritorio, que estamos lejanos a la realidad de la organización, nos hace perder un poquito el norte. Y yo creo que ahí tenemos que estar siempre muy en conexión con qué es lo que las personas quieren y tener conversaciones humanas también, no solamente de mi cargo a tu cargo, sino que de tú a tú, de Alejandra sí. a Jimena, de Alejandra a Juan. ¿Sabes qué? Cuando te escucho, y me gusta traerlo, lo relevante que es para el bienestar los vínculos. Y juzgo que en ese movimiento de 4 meses lo que ustedes hicieron es cuidar los vínculos, usar esos vínculos, empezar a escucharse, a verse más allá del resultado, como realmente entrar en un terreno cierto. Y me encanta cómo lo trae. Y yo quiero hacer un movimiento chiquito para ir complementando, porque algo lo dijimos que tiene que ver con liderar de manera consciente en un entorno organizacional. ¿Qué significa para ti liderar de manera consciente? Para mí es ser responsable del rol
de liderazgo que estamos ejerciendo. Yo creo que responsable en todo sentido, con nosotros mismos primero, con lo que nosotros necesitamos y queremos, y también con las personas a las que lideramos y con las personas que nos observan. El liderazgo marca pauta en las organizaciones, Mm, definitivamente. Cuando tú quieres hacer una transformación cultural, tú tienes que ir a intervenir a los liderazgos. No hay forma de hacerlo si tú no estableces formas de liderar estándar, o por lo menos trabajar con los liderazgos en los valores de las empresas y cómo eso se transforma en conducta. Porque desde ahí el resto de las personas va a ir absorbiendo ese sello, esa forma. Y por lo tanto se hace cultura, se hace transformación cultural. Entonces el rol del liderazgo es tan importante, y no solamente para distribuir el trabajo, asegurar el logro de los objetivos, definir y priorizar las tareas, sino que también un poco en esto que estamos hablando de las conversaciones, identificar cuáles son los intereses de las personas, por dónde quiere ir desarrollando su carrera profesional, qué cosas me hacen sentido, con qué cosas me conecto y saco mi máximo potencial y qué cosas me apagan. Y eso es un arte porque de alguna manera tú tienes que estar permanentemente observando, conversando, muy cerca de la gente, y también con una preocupación mucho más genuina que solamente dar la instrucción y cumplir mi orden, que es como la clásica comparación que hacen del líder versus el jefe. Hoy día el líder no solamente tiene que abrirse más humanamente con sus equipos, sino que también tiene una pega con él mismo. Porque uno al liderar también replica patrones, uno al liderar también proyecta brechas, porque somos todos seres humanos y nos pasa. Entonces, mientras más consciente sea yo de lo que a mí me sucede bajo ciertas situaciones o ciertos contextos, yo también me puedo gestionar de mejor manera para gestionar a otros de la mejor manera. Entonces, la pega de autoconciencia es permanente para un líder, es un trabajo diario. Y desde ahí, como yo también puedo ir gestionando y trabajando con las personas en el día a día. Y ahí tocaste, yo justo te iba a hacer una pregunta, pero me la robaste porque estaba hablando de la pega de autoconciencia. Yo te iba a preguntar qué rol juega el autoconocimiento en el proceso de liderar consciente, y como que voy a decir, es imposible que yo pueda liderar de forma consciente si no me conozco a mí, no conozco dónde están mis desafíos, cómo funciona mi ego, etcétera. Pero quiero rozar un dominio que pocas veces se habla en las organizaciones y me gustaría saber tu mirada. ¿Y la espiritualidad en las organizaciones tiene algo que ver? Chuta. Es un tema complejo de conversar en las organizaciones, porque también entramos al mundo de las creencias. Entramos al mundo de las creencias y no todo el mundo comparte las mismas creencias que uno. Yo creo que como subterráneamente es súper importante. Y de hecho las empresas también tienen espiritualidad. O sea, cuando tú creas un propósito organizacional y tú empiezas a buscar que la gente se conecte con ese propósito, estamos hablando como más o menos de un plano que podríamos decir espiritual. Lo que pasa es que es muy tangible en las empresas, porque las empresas también tienen objetivos muy claros, tienen estrategias, tienen metas que cumplir, pero cuando tú combinas la gestión de las personas con esta mirada un poco más desde arriba, digamos, como desde finalmente qué es lo que las personas necesitan, en qué creen y cómo también influir en eso. O sea, surge la épica en los equipos de trabajo, y eso es muy potente. Eso es muy difícil de replicar, es muy potente. Y no hay una receta tampoco como, mira, tenés que hacer 1, 2, 3, sino que depende también de cada organización, depende también del grado de madurez que tenga, depende del contexto que esté viviendo, de los liderazgos también. Pero creo que la espiritualidad está presente. No la vemos tan evidentemente, pero está presente permanentemente, y también en los liderazgos, porque ese ejercicio de autoconocimiento muchas veces está muy conectado también con una espiritualidad que cada uno vive muy en la interna, pero que también se manifiesta en nuestros comportamientos, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de ver las cosas. Bueno, yo justamente te hago la pregunta con esa intención, porque creo que a veces nombrarla es como extraño, pero al final no hay ser humano que no tenga algún grado de conexión consigo mismo, con algo más grande, sea cual sea su creencia. Las empresas también trabajan, como tú dices, con el propósito, lo que le da sentido.
Entonces me parece que tiene que ver con algo súper, súper profundo. Una empresa inspirada, inspirar es llenar de espíritu, llenar de espíritu, de Bueno, sentido. Entonces, como que parece que hay algo adentro que necesitamos también volcar hacia afuera y que se represente en nuestras organizaciones. Déjame llevarte a lo siguiente. Mira, para quienes nos están escuchando, a mí me ha explotado la cabeza con todo lo que estás diciendo, me gusta el orden con que lo traes. Entonces, yo me imagino que algunos que nos están escuchando dirán, bueno, tenemos un desafío en la empresa, vamos a entrar con liderazgo consciente, vamos a entrar con el tema de bienestar y diversidad, que es lo que hoy día nos trae. ¿Qué diría Ale de usted no lo haga? ¿Cuáles son los 3 errores que podría cometer alguien, ¿ah?, al querer hacer, transformar la cultura y encontrarse con 3 dificultades? ¿Cuáles serían las 3? No lo haga. la primera es nunca haga copy-paste de lo que funcionó o le dijeron que funcionó en otro lado. O sea, ese ejercicio ciego de decir, casi como me tomo el mismo remedio que le dieron a mi amigo, a mi amiga, porque le funcionó para esto. Todos los cuerpos son distintos, todas las personas somos diferentes. Lo mismo con las organizaciones. Todas las organizaciones somos distintas, tenemos nuestra propia cultura, como decía, nuestro entorno, etcétera. Por lo tanto, la receta que funcionó en Coca-Cola no necesariamente funciona en mi empresa. Entonces, hagamos el trabajo de diseñar y de personalizar estas metodologías y como esos estándares que muchas veces tienen muy buenas recomendaciones, pero no podemos dejar de tener que aterrizarlo y bajarlo a la realidad de nuestras organizaciones. Ese por un lado, no al copy-paste. En segundo lugar, yo diría no al compromiso de que esto va a ser rápido. O sea, este es un proceso cultural. Y como todo proceso cultural, es lento. Y algunos van a subirse al carro más rápido y otros no. Y eso también es parte de la realidad de las organizaciones. Vas a tener distintas realidades, los distintos equipos. Dentro de un mismo equipo, gente más prendida, gente menos prendida. Gente que la compra más, gente que la compra menos. Gente que va a estar más asustada, gente que va a estar más motivada. Entonces, es un proceso lento y hay que irlo gestionando en el tiempo. No es solamente definir para allá queremos ir, sino que el trabajo va a estar en el pasito a pasito que vayamos dando como organización. Y en tercer lugar, no empujarlo si es que no hay una convicción genuina, real y profunda. O sea, hay un trabajo de persuasión, hay un trabajo de convencimiento, porque si eso está presente, todo el resto va a fluir de manera mucho más natural y va a ser mucho menos forzado. Va a ser un movimiento mucho más coherente también. Entonces, tampoco yo recomendaría que esto sea un trabajo, superficial, hagamos esto y aparezcamos en la foto y listo, con eso es suficiente, sino que no, hagamos un trabajo primero interno con el equipo ejecutivo, con el equipo directivo, decir, esto es importante, porque en una de esas no es importante. Y está bien, es la realidad de la empresa y también está bueno aceptarlo. Entonces, voy a decir así, si usted no está convencido, no lo haga. Si usted lo quiere hacer rápido, no lo haga. Y el tercero sería, a ver, se me quedó. No copiemos lo que le funciona. Claro, si usted quiere copiar de otra empresa, tampoco lo haga. Ahí tenemos 3 consejos de Ale. Fantástico, quiero ir cerrando esta parte. Y para cerrarla, te quiero hacer una pregunta que siempre se la hacemos a todos que nos acompañan en Open Mind. Y es, ¿qué conversaciones referidas a este tema, a lo que estamos hablando nosotros, necesitamos tener más en la organización? Pero de alguna manera la seguimos evitando. Yo creo que es esta última que conversábamos, el qué tan convencidos estamos de que esto es importante. Y sincerarnos. Y sincerarnos y decir, bueno, ¿sabes qué? Yo en esto no creo. Y está bueno que también aparezcan esas visiones que desafían a, oye, pero ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿En qué nos va a aportar? Y tener esa conversación real. Y saber que el del frente tal vez no está tan convencido. Y algo tenemos que hacer. O lo vamos a tener que gestionar de una manera diferente. Pero ser honestos respecto a el grado de convencimiento interno que tenemos en la organización para impulsar este tipo de iniciativas es un primer paso muy, muy, muy claro. O sea, no empujemos no empujemos sin tener la convicción y sin estar seguros de que estamos todos arriba del carro, o
que si bien hay algunos que no están convencidos, bueno, al menos que lo declaren. Claro. Entonces la conversación es, abramos una tremenda conversación en base a qué creemos y qué no creemos. Así podemos dialogar y ver si nos convencemos o no, dejando abierto eso. Bueno, Ale, ahora vamos a pasar a un espacio más informal, pero no por eso menos valioso, que lo llamamos los insights de pasillo. Porque no todo lo que transforma se aprende en los libros, a veces una frase, un consejo o una práctica sencilla escuchada al pasar puede marcar la diferencia entre cómo lideramos o trabajamos. Ale, ¿qué idea, herramienta o hábito cambió tu forma de acompañar a las personas en una organización y que todos quienes ejercen liderazgo deberían conocer? Las conversaciones con las personas y con los equipos de trabajo. Conversaciones genuinas. Conversaciones genuinas. Reales. Sí. Yo quiero saber cómo estás tú. Quiero saber qué es lo que a ti te interesa. Quiero saber cuáles son tus intereses para acompañarte en tu desarrollo, para decir, ¿sabes qué? Te voy a desafiar con un proyecto nuevo o en realidad no te interesa. En este momento, hoy no es un buen momento para abordar nuevos desafíos para ti. Pero yo lo tengo que saber porque si no, creemos que estamos todos en un estado anímico que yo asumo, el que debería ser. Y resulta que no todos estamos en la misma sintonía necesariamente. Y creo que eso lo descubrimos a través de las conversaciones. Buenísimo, me encanta cómo traes el tema de las conversaciones y yo me quedé con la imagen de lo que nos contaste, esto de los 4 meses yendo a todas las sucursales, 67 sucursales, conversando con la gente, sintiendo lo que sentían, etcétera, y eso se puede hacer hoy día con tus equipos, etcétera. Me quedo con eso. Las grandes transformaciones no siempre empiezan con respuestas, sino con buenas preguntas. Y en esta sección te pido que compartas con nosotros una de esas preguntas que te acompaña, que te desafía o que siempre vuelve. Entonces, ¿cuál es esa pregunta que te acompaña desde hace tiempo y que todavía te genera reflexión? Me encanta esta sección de tu podcast. Esa pregunta para mí es, ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo las cosas? Volver al sentido original. Hace poco tiempo, algunos días atrás, estaba en una entrevista con alguien que me contó que el fundador de Waze, de la aplicación Waze, tiene una frase que a mí me hizo todo el sentido porque en el fondo representaba lo que yo sentía. Y es que no te enamores de las soluciones, sino del problema. Nosotros hoy en día tenemos tanta tentación por implementar metodologías, por implementar frameworks, por implementar cosas que están súper de moda, que han funcionado muy bien, pero se nos olvida en el camino el para qué lo hacemos y terminan siendo nuestro fin. Los medios terminan siendo el fin. Y creo que si estamos permanentemente en este ejercicio de cuestionarnos para qué estoy haciendo esto que estoy haciendo, y no solamente en lo laboral, incluso en lo personal, también eso nos hace volver permanentemente al origen, al propósito, oye, pero realmente qué es lo que estoy tratando de lograr con esto que estoy haciendo. ¿Me está haciendo sentido? ¿Lo estoy encaminando correctamente? Tal vez tengo que detenerlo, tal vez tengo que cambiar. Puede pasar. ¿Para qué estoy haciendo? ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Este podcast busca construir una comunidad de ideas, de propósito y de experiencias compartidas. Por eso en esta última sección la llamamos Cadena Abierta. Y te voy a pedir a ti, como le pedimos a cada invitado, que se convierta en un puente, que nos ayude a imaginar las próximas conversaciones que podríamos tener. ¿A quién te gustaría que invitemos a Open Mind para seguir explorando estos temas? ¿Y qué pregunta te gustaría que le hiciéramos? Mira, me gustaría que invitaras a una persona con la que yo he compartido estas reflexiones, sobre todo este último año que nos ha tocado trabajar mucho juntos, que es Christian Belt, con quien hemos abordado el desafío de la transformación cultural en la Araucana, y que no es solamente para mí un acompañamiento desde la consultoría, que lo es, junto con su equipo tienen tremendas herramientas, sino que también en las reflexiones que han surgido a partir de esta gestión, de la gestión de la transformación, que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando en este capítulo, temas de propósito, temas de relaciones, temas de liderazgo, temas de conciencia, temas de espiritualidad incluso,
Entonces sería para mí muy interesante que tú pudieras invitarlo y que tuvieses esta conversación con él. Y ojalá le preguntes también a él, ¿para qué? ¿Para qué ¿Para hacen qué? lo que hacen? ¿Cuál es su sentido de propósito? Bueno, me gusta mucho, además de Christian Bell, lo conozco y lo conozco hace mucho tiempo, nos hemos encontrado en diferentes momentos de la vida, así que va a quedar invitado desde ya Christian Bell, prepárate, porque vendrás para acá a contarnos desde el ámbito de la consultoría también esto que estamos viendo. Alejandra, finalmente, si los oyentes quisieran ponerse en contacto contigo, saber más sobre tu trabajo, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Hoy en día LinkedIn para mí es Ya. como mi red social con la que en general mantengo el relacionamiento, el networking, porque también tengo un tema de marca personal bien pendiente. Espero Ya. resolverlo el 2026. Así que por LinkedIn, cualquier consulta, me buscan y ahí voy. Buenísimo. Alejandra, muchas gracias. Preciosa, hermosa y potente conversación. Gracias por A estar con ti, Pablo, nosotros. Fue por la un invitación. placer hablar contigo. Lo disfruté Igualmente, a concho. Un yo también. tremendo éxito. Hacia adelante y que sigas con todo eso que estás haciendo. Igual para ti, mucho éxito. Esto fue todo por hoy en Open Mind, el podcast donde las conversaciones abren posibilidades. Gracias por acompañarnos en este espacio que busca repensar la forma en que trabajamos, lideramos y habitamos las organizaciones. Si esta conversación te movió una idea, una emoción o una nueva posibilidad, compártela. Y si quieres seguir explorando estos temas, te invito a seguirnos y activar las notificaciones. Así no te pierdes ningún episodio y seguimos pensando juntos. En la próxima nos escuchamos. Adiós y gracias.